Ni más distritos, ni más cantones, ni más benemeritazgos. Pero yo no mando a mis diputados. Señora, usted cállese porque usted es la peor aquí. Diputado How Much. También hay diputadas. Por supuesto que somos expertos en bloquearle sus chorizos, doña Pilar. Imaginen a ese patán y ahora supongan que lo hacemos presidente de la República. El presidente me tiene miedo. Señor presidente Rodrigo Chávez, ¿qué canjeó usted para que me quitaran la visa? Son mentirosos, patológicos. Noto con preocupación cómo se ha venido deteriorando el nivel del debate parlamentario. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saludo a Luis Marigal desde el viernes 17 de octubre del 2025, como siempre, en compañía de Maíz. Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana: vamos a hablar de los asuntos presupuestarios que se discutieron esta semana. Bastantes discusiones sobre impuestos, nuevos impuestos, reducciones de impuestos, gasto tributario y el presupuesto nacional, así como del proyecto para financiar las licencias de cuidado que otorga la Caja Costarricense del Seguro Social, que fue dispensado de trámite, y nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero antes de comenzar, iniciamos con nuestra sección favorita, Lucho también se equivoca. La semana pasada, cuando estábamos comentando el proyecto de la diputada Montserrat Ruiz, que busca reducir la tasa del impuesto al valor agregado y en su lugar compensar con un aumento al impuesto de bienes inmuebles, dijimos de forma colectiva, en un error que no se puede individualizar en ninguna persona, es un error en conjunto, pero bueno, la sección se llama Lucho también se equivoca. Dijimos que las propiedades tenían que revalorizarse ante las municipalidades cada 3 años. Lo correcto es que la revalorización actualmente es cada 5 años. El proyecto propone que sea cada 3. Las disculpas por los errores de Lucho en el programa. Seguimos. Adelante, Lucho. El viceministro de Hacienda tuvo una mala pasada en la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde llegó a la última audiencia del presupuesto nacional, si no me equivoco. Estaban teniendo una muy interesante discusión sobre temas tributarios, incluyendo el proyecto de Montserrat Ruiz. El señor dijo, no me saquen espero que esto no lo saquen de contexto. Y todos los diputados y medios procedieron a sacar todo de contexto. Él estaba hablando de las exoneraciones del IVA a la canasta básica. Él dice que él ve con buenos ojos el proyecto de doña Montserrat, pero que siempre y cuando se elimine todas las tarifas reducidas que tenemos actualmente. Recordemos que canasta básica paga un 1%, servicios de salud y educación pagan un 2%. las universidades pagan 2%. ¿Esa es educación? Y bueno, creo que con la salud privada te lo devuelven si pagas con tarjeta. Si se paga con tarjeta no se cobra, pero además salud tiene una tarifa reducida. También. Ya de por sí. Pero bueno, él está diciendo como genial, pero lo que hemos dicho en este programa, tasa pareja para todos los bienes y servicios. Dijo inicialmente, uno ve el proyecto inicialmente y dice, oye, me van a rebajar los impuestos. Pero bueno, pusimos al personal del Ministerio de Hacienda a hacer los números, a hacer los cálculos, y en teoría estamos de acuerdo siempre y cuando sea 10% parejo para todo y devolviendo el impuesto al 40% más pobre de la población, lo que aún así le dejaría un aumento de la recaudación al Ministerio de Hacienda por casi 400,000 millones de colones. Correcto, y eso es lo que yo he señalado varias veces aquí que debería suceder. Tasa fija para todos, los bienes y servicios, todo el mundo paga la misma tasa y se le devuelve a las personas de los quintiles más bajos. Ahora, ya hubo un intento hace años de triplicar el impuesto a los bienes inmuebles, como se propuso con este proyecto de Montserrat, pero sin la reducción del IVA. Correcto. Este proyecto sí lo trae aparejado. Ahora bien, el problema es que el proyecto Montserrat no elimina las tarifas diferenciadas. No, las mantiene. Como lo sugiere el ministro, y entonces el viceministro, que está como ministro interino, lo que ahí entonces puede ser medio problemático a nivel de buscar el apoyo político requerido, particularmente porque luego salió un diputado como Alejandro Cibaja, José Pablo Cibaja de Nueva República,
a decir, bueno, y ya que estamos hablando de esto, titulemos el oro y titulemos el petróleo, y ya ahí la discusión se fue al garete, porque estamos hablando del rediseño del sistema tributario que ya tenemos actualmente, uno de sus ideas destruccionistas del ambiente. Adicionalmente, durante la discusión, él hizo un comentario, estaban teniendo una discusión sobre el tema de las exoneraciones en general, y se habló de la exoneración de impuestos de renta que tiene el salario escolar y recordemos que el aguinaldo. Hacienda debe hacer un análisis periódico sobre el denominado gasto tributario. Correcto. Que cuando se aprobó una ley para derogar exoneraciones obsoletas y este tipo de cosas, se estableció la obligación del ministerio de hacer un estudio que analice las exoneraciones o las tarifas reducidas que existen actualmente para garantizar que cumplan el propósito por el cual se crearon. Entonces Hacienda tiene que hacer esos estudios a cada tiempo. Según el último informe que están trabajando, que todavía no se ha publicado, en el impuesto al valor agregado hay un gasto tributario que asciende a los 866 mil millones de colones, que según él es la canasta básica es la principal fuente. Ajá, los datos del que la canasta, bueno, que eso equivale al 1,76% del PIB. De esa cifra, 504 mil millones son gasto tributario, produjo las tarifas reducidas a la canasta básica. Y ese monto es el equivalente al presupuesto del Poder Judicial en un año. En 2023, que es la última publicación que realizaron, la cifra era de 518 mil millones de colones, solo la canasta básica. En total, en ese año, el gasto tributario fueron 4,2 billones de colones. Recordemos billones en español, o sea, millones de millones, no los en inglés, que son miles de millones. Esto se propuso, la de triplicar el impuesto se propuso en el 2020 y generó la protesta de la Cámara de Propietarios de bienes inmuebles. Yo estoy de acuerdo porque yo comparto que nuestro sistema tributario recae demasiado en el consumo y no en la riqueza. Lo que lo hace regresivo. Porque la gente no necesariamente consume, no es la mejor forma de recaudar. Bueno, de hecho yo no lo puse en la nota, pero él explicaba que hicieron el análisis del gasto tributario por los deciles o quintiles y decía, este gasto tributario de la gente que no paga un IVA que debería pagar por estas tarifas reducidas, los más beneficiados son la gente más adinerada. Por supuesto, pues son los que más gastan. Más que todo por la canasta básica, porque estás exonerando por igual a una persona en pobreza que se compra una bolsa de arroz de 3 kilos para vivir un mes, que al hotel que compra. No, al hotel no, los hoteles no están exonerados. Él puso ese ejemplo, entonces él se equivocó. Entonces, si él puso el ejemplo, entonces se equivocó. Porque él puso un hotel en una casa de turismo que compra arroz por toneladas métricas y tiene la misma exoneración. Sí, lo que pasa es que el hotel, contrario al consumo de una persona, el hotel puede el gasto del IVA usarlo como gasto fiscal, porque vende servicios, o sea, es parte de su cadena de valor. Yeah. Las familias son en el punto último de consumo, entonces todo lo que pagan de IVA se lo comen, digamos, no tienen cómo reducir ese gasto. Pero bueno, él fue el que puso el ejemplo, no fui yo. Pero bueno, tiene razón, sostengo lo que dice, ciertamente se benefician a las personas de mayores recursos porque tienen una exoneración con los recursos para pagar. Y lo que él dijo es que ya había habido una buena experiencia con el proyecto que se le aprobó precisamente a don José Pablo Cibaja para hacer la devolución del IVA en la compra de útiles escolares, que es una ley relativamente reciente. Entonces digo que ya con esa experiencia esto puede aplicarse a otros impuestos como el IVA. Ahora, entonces, la comisión estaba teniendo una discusión bastante solemne, bastante bonita. Yo por primera vez vi una discusión en la comisión de hacendarios que me dejó esperanzado. Yo dije, putica, qué lindo, ya por fin lo vamos a tener políticos que se van a sentar a tener conversaciones reales sobre el modelo tributario de este país, para que al día siguiente, unas cuantas horas después, salieran un poco en medios de comunicación y diputados del ministro quiere ponerle impuesto al aguinaldo al salario regular. Porque se estaba discutiendo sobre ese tema y él mencionó, de hecho lo que él dijo fue quién se atrevería a poner un proyecto. Ahora, yo lo que sí quiero señalar es que un montón de populistas, todos medios y diputados que salieron con eso, porque la realidad es que el aguinaldo debería tener impuestos. Empezamos, digamos, si uno le aplica la misma tarifa del impuesto al salario que tiene actualmente al aguinaldo, el 20% nada más de las personas de mayores ingresos son quienes se verían afectadas, que además es una afectación leve, porque recordemos que nuestro impuesto sobre el salario es escalonado, entonces se paga nada más el 10% por encima de los casi 900,000 colones. O sea que si ganas 1 millón, los harían pagar 10,000 colones. O sea, 10,000 cosas más. Pero bueno, podemos entender que no quieran porque
una de las preguntas que quedamos patifus la semana pasada era si los diputados recibían aguinaldo. Y resulta que sí reciben aguinaldo. Ahora nos preguntaban y contestamos los detalles. Podría explicarse por ahí la negativa de ponerle ese impuesto. Sí son... Ahora, está también el tema del salario escolar. Yo no sé si con el salario global eso ya se eliminó. No, el salario escolar sigue existiendo porque pero el salario escolar no debería tener, y esto es distinto, el salario escolar no debería tener impuesto al impuesto sobre la renta, porque el salario escolar, recordemos, es una reducción sobre el salario bruto. Entonces ya está dentro de la tarifa de lo que... Si te pasaste de los montos que van impuestos, ya pagaste sobre ese monto total y se te deduce. Entonces no tiene sentido grabar el salario escolar porque ya está dentro. El aguinaldo es otra discusión porque no es un ahorro diferido sobre el salario. Es un ingreso extraordinario que, de nuevo, si se le pusiera el impuesto sobre la renta al aguinaldo, únicamente las personas del 20% salario más alto del país son a quienes afectaría. A toda la población en general le beneficiaría porque reduciría la carga, aumentaría la capacidad del Estado de recaudar impuestos. Rocío Aguilar no coincide con vos, dice que... Eso es lo que me revienta la cabeza. Dice que el aguinaldo no debería ser considerarse aguinaldo, sino prácticamente un mes por las diferencias de días que hay en el resto del año cuando se pagan los salarios. Genial, que te da la diferencia de días, porque igual se pagar sobre impuestos sobre eso si te pasas de los tramos exonerados. O sea, ¿por qué no? Bueno, lo que pasa es que en este país no podemos tener ese tipo de discurso. En este país todas las exoneraciones son para beneficiar a las personas de mayores ingresos vendidas como propuestas para la población en general, que nunca ve los efectos reales de esto. Nosotros teníamos un IVA que no era del 13 antes, un IBI era. No tenemos impuestos sobre la venta de ventas. Que antes de eso no había una tarifa más baja. ¿Del impuesto de ventas? Sí. Era como el 10. Eso fue en el gobierno de Figueres. Ajá. O sea, hace mucho. Sí. Pero recuerda... No, porque yo me acuerdo, es que hay mucha gente que dice, ya gente mayor, ¿verdad? Que vivió esos tiempos. En este país... Dice, yo me acuerdo que cuando habían propuesto subir el IVA al 13, era temporal. Y era para financiar tales cosas, y lo dejaron permanente. Eso fue en el gobierno de... No, eso fue... El gobierno de Abel Pacheco, si no me equivoco, aumentó, se redujo y después quedó fijo. Ok. Ajá. Correcto. Toda la gente tiene razón. Sí, eso pasó, pero no recuerdo los detalles. Si no me equivoco, fue en el gobierno de Pacheco que se introdujo o en el de Miguel Ángel, tal vez. Ahora, ¿no crees que este proyecto... Un 1% temporal y después se pasó fijo. ¿No crees que este proyecto de Montserrat puede hacer más complicado ahora adquirir casa para la gente de clase media? ¿Por qué? Porque le está subiendo el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Ajá, ¿eh? No lo hace más complicado. Le estás triplicando el impuesto. Ese impuesto, digamos, primero, tiene un monto exonerado, que es bajo. El monto bajo son como 20 millones, si no me equivoco. Dice, pues la casa hoy no vale 20 millones. Correcto. Y se paga sobre la diferencia. Ahora, ¿cuánto vale una casa? ¿50 millones? Los mínimos, sí. Yo iba a decir 40, pero 50 millones ahora me parece un precio 50 millones. Más o menos razonable. Lamentablemente la burbuja inmobiliaria no terminó de explotar en este país. Deme un segundo. ¿Esos tramos se actualizan? ¿O están fijos? No, se actualizan. Ok. Son salarios base los de los que están exonerados. Ahí está el problema. Mira, una casa de 50 millones pagaría 255,000 colones anuales de impuesto, más o menos. Eso dividirlo entre 3. ¿Por qué entre 3? Lo que paga actualmente. Eso es lo que pagaría. Actualmente tendría que pagar unos 80. Entonces, de esos 85,000 irían a las municipalidades y el resto al Ministerio de Hacienda con el proyecto de Montserrat. Sí, eso estuvo bien. Pues bueno, lamentable por el viceministro, porque además al día siguiente la conferencia de Casa Presidencial, el presidente lo regañó públicamente después de haberlo regañado por privado. 250,000 anuales por una casa por 50 millones. El presidente lo regañó en la conferencia de prensa. Correcto. Por lo que dijo, a pesar de que lo habían sacado a contexto, pero le dijo, y eso le pasa por intentar lucirse. Palabras más, palabras menos. En realidad yo no culpo al viceministro. Los titulares que salieron no reflejan la realidad de lo que se dio en esa discusión. Es que luego no nos gusta que nos digan al gremio periodístico, prensa canalla, y hacemos ese tipo de
es una playada, porque el mae dijo, mae, no me saquen de contexto. No quiero que esto se saque de contexto. 3 Doritos después y todos los titulares sacando de contexto. El mae ni siquiera en ningún momento dijo, hay que revisar la exoneración del aguinaldo. El mae lo que dijo es, ¿quién le va a meter un proyecto para cobrarle impuestos al aguinaldo? Nadie. Yo no veo Liberación metiendo un proyecto para eso, le digo a Paulina Ramírez, y eso fue lo que dijo. Por populistas que deberían grabar el aguinaldo. Yo no entiendo cómo eso se extrapola a viceministro de Hacienda, habla de ponerle impuestos al aguinaldo. O sea, no hay forma. No había forma y aún así, si lo hubiera dicho, yo lo hubiera apoyado. Tienen razón, no tienen sentido esas exoneraciones, solo benefician a las personas de mayores ingresos. Dense cuenta. Pero bueno, solo benefician a los que reciben 4 millones de colones más aguinaldo en dietas y remuneraciones. En fin, más allá de la discusión con el viceministro, ya por fin la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó el presupuesto. Lucho, ¿cuánto le quitaron al pago de intereses esta vez? Le quitaron más de 50,000 millones de colones. Mira, yo hay algo que en lo que tengo que reconocerle a la Asamblea, y es que a pesar de que el gobierno nunca ha ejecutado ninguno de esos recortes que ellos hacen todos los años, ellos siguen recortando y diciendo, le devolvimos plata a toda esta gente para todos estos servicios que nunca van a llegar a ver porque el Ejecutivo no se los va a trasladar, pero nosotros hacemos la pantomima. Eso dijo Eliezer Feinsack. Porque don Eliezer presentó las mismas mociones, más o menos, pero tomando los recursos que se están usando para capitalizar el CAF, la Corporación Andina de Fomento. Está peleado con el CAF desde que se proyectó. Yo ni siquiera sé cuál es el tema. Él está peleado con el CAF desde la existencia del CAF, porque el CAF nació en los tiempos bolivarianos. Y eso explica todo. Y ahora ya le tuvo un giro capitalista y ahora, pero igual, el origen no le gusta, yo creo. Pero vamos a ver, hagamos un repaso rápido por ¿qué es lo que hace la Asamblea? Recordemos que Hacienda, cuando presenta el presupuesto, tiene un cronograma de pagos de deuda por hacer, ¿verdad? La partida de intereses es una partida significativa y debido a que hay deuda en moneda extranjera, pues Hacienda tiene que generar un colchón que le permita maniobrar en caso de fluctuaciones abruptas del tipo de cambio, como las que ha habido en años anteriores. Por ende, esa partida siempre está sobreestimada. Ahora, y la Asamblea tiene la costumbre de entonces aprovechar esa sobreestimación para tomar recursos de ahí. Lo que pasa es que entonces Hacienda no gira esos recursos porque dice, yo no puedo girar toda esta plata porque yo no sé si de aquí a tanto tiempo tengo que ver cómo fluctúa el tipo de cambio. Eso es una hablada porque si llegáramos a hacer... No, y eso no había terminado. Y eso en todo caso es una hablada porque el propio gobierno ha tomado recursos de los intereses de la deuda para financiar otros gastos. Correcto. Y no solo es una hablada, sino porque además, si llegaran a sobrepasar el monto que les autorizan, necesitan igual un proyecto de ley para ir a colocar esa plata. No es como porque no la uso, está ahí a mi disposición. Sí. Pero recordemos, nuestro presupuesto no es que uno aprueba el presupuesto, sino es como que la plata está ahí en las cajas del Estado. El primero de enero se depositan 13 billones de colones. Se las 40% es recursos que hay que ir a conseguir en el mercado internacional o en el mercado local, pero es plata que no está. Entonces lo que hace el gobierno es, bueno, como no hago ese gasto, reduzco lo que tengo que ir a buscar con los mercados para reducir la deuda. Que la deuda, tampoco le crean al gobierno cuando dice que la deuda se ha reducido. Eso también es una mentira. La deuda ha seguido aumentando. Lo único que ha mejorado es la relación de la deuda con el PIB, porque el PIB ha crecido más que al ritmo en lo que crece la deuda. Pero en términos nominales, la deuda ha crecido. Que el crecimiento del PIB es bueno, pero igual también, volviendo al tema de impuestos, el porcentaje del PIB que Hacienda recauda como impuestos ha decrecido por esa misma razón. Claro, porque además la carga tributaria. El fuerte del crecimiento económico que se ve reflejado mensualmente en los datos del Banco Central proviene de las zonas francas. Es ahí a donde está creciendo. Que pues eso también se habló, por cierto, aunque ya pasamos al presupuesto 2026, pero don José Joaquín Hernández, diputado de Liberación, ha sido muy vocal en los últimos meses respecto a este tema de las zonas francas. No porque sea enemigo del régimen, sino porque él cuestiona que desde los años 90 se realizaron una serie de reformas al régimen de zonas francas que permitieron que empresas que entonces pagaban impuestos en Costa Rica se metieran al régimen y dejaran de pagarlos. Correcto. Para él, con lo que él considera que pervirtió el régimen porque el no lo convertiste en un sistema de atracción de inversión extranjera, sino en un sistema para no pagar impuestos legalmente metiéndote en régimen de los es el sanción.
después. La diferencia entre la evasión y la elusión. Sería elusión propiamente, pero bueno, sí. Y En todo caso ya tenemos una cláusula antielusiva general. hablando, Todo lo que es elusión ahora es evasión. sacadas de contexto, justamente esta semana la Contraloría tuvo que salir a decir como nosotros no pedimos impuestos para zonas francas también. Yo creo que más que todo por ahí viene el regaño de Chávez al viceministro, porque también mencionó el tema de zonas francas. Entonces, como ya hay nada, o sea, estoy desautorizando yo, atacando a la Contralora por hablar de los impuestos a las zonas francas, y vas vos, que sí tenés la autoridad para hablar del tema, a decir lo que ella dice. Lo cual es, en ambos casos, digamos, no fue lo que dijeron, pero es lo que deberían decir, digamos, son las discusiones que deberíamos estar Mira, no teniendo. quiero quemar a nadie, pero pongan atención a cuál fue el medio que usó ese tipo de titulares y van a ver que es un patrón común. No, Y no es un medio de la prensa canalla, se van a dar cuenta. Ok. No, ya no sé de quién estamos hablando. Pero bueno, siguiendo con el presupuesto, Lucho, entonces, ¿cuánto le recortaron? ¿Cómo quedó? 50 mil millones. De esos, 7.860 millones van al IMAS para ampliar la cobertura de la red de cuidado. 10.000 millones a la caja para fortalecer las pensiones del régimen no contributivo. 1.500 millones a la Cruz Roja para sus operaciones y atención de emergencias. 200 millones para carreras STEM en el MEP. 2.000 millones a las asociaciones de desarrollo comunal. 120 millones para un programa de observadores electorales de la Defensoría de los Habitantes. 1.816 millones para crear 46 plazas en la Fiscalía General y otros 2.600 millones para crear 53 plazas en la Fiscalía Adjunta de Género. 3.538 millones para 176 plazas nuevas en el OIJ, más 500 millones para alquiler de edificios, más 300 millones para equipo de transporte. Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y Policía de Control de Drogas también reciben partidas para reforzar sus operaciones, y las universidades también tienen unas partidas adicionales para programas de vida estudiantil y compra de inmuebles. Como dije, don Eliezer Feinsack dijo que va a reiterar sus mociones en el plenario porque los diputados están jugando a politiquería, haciendo estos recursos, tomándolos de los intereses, cuando saben muy bien que el Ejecutivo no los va a trasladar. Correcto. Y para finalizar, porque lo dictaminaron antes de la fecha límite, volaron. La fecha límite era el 20 de octubre. Ahora tienen tiempo hasta el 25 para presentar los informes al plenario. El proyecto tiene que estar aprobado en primer debate a más tardar el 27 de noviembre y en segundo debate el 29 de noviembre. Empezamos con los discursos presupuestarios. Recordemos que el proyecto de presupuesto no puede rechazarse, el nacional, el ordinario, y el Poder Ejecutivo tampoco puede vetarlo. Correcto. Bueno, suficiente con este tema. Suficientemente discutido. Suficientemente discutido. Pasamos al proyecto del diputado Jonathan Acuña para autorizar que se trasladen recursos adicionales cuando se agote el fondo para el pago de licencias de cuidado. Vamos a explicar un poco este tema porque no lo hemos comentado. Las licencias de cuidado existen desde el 96. En el 2018, si no me equivoco, se ampliaron los beneficiarios. Antes eran únicamente pacientes terminales. Se incluyeron personas menores de edad con enfermedades graves. Se dan, o sea, son otorgadas por la Caja Costarricense del Seguro Social, pero tienen un fondo específico. Estas licencias provienen de el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Específicamente reciben el 0,5% del famoso FODESAF, reciben el 0,5% de ese fondo. ¿Qué pasó? Que bueno, se empezaron a anunciar en prensa y ante la Defensoría, creo que fue de las primeras que salió a hablar de este tema. Es como, bueno, nos están hablando de problemas de personas que no les están pagando la licencia o que no se las están otorgando. Se reunió, la Defensoría es una reunión con las autoridades de la Caja y con la gente de FODESAF, que es en el Ministerio de Trabajo. Y FODESAF dijo, nosotros pasamos todos los recursos que nos tocaba y que podíamos, que es ese 0,5%, y la Caja dijo, sí, pero tenemos un déficit a partir de eso, o sea, porque ya se agotaron esos recursos que... Hay más solicitudes que dinero para entregarlos. Correcto. Y por resolución de la Sala Constitucional, la Caja no puede negar esas licencias. Mira, eso es un problema porque no hay plata. Pero bueno, entonces... El diputado Jonathan Acuña presentó un proyecto de ley
que fue ese dispensado de trámite esta semana para que se apruebe rápidamente, que lo que hace es reformar la ley y dice que cuando se acabe ese 0,5% se podrán trasladar recursos del presupuesto nacional a ese pago al pago de esas licencias. Ahora, ya los diputados hicieron eso para este año en el tercer presupuesto extraordinario que está en trámite en la Asamblea, bajo el entendido de esto es una violación a los procedimientos de trámite de los presupuestos extraordinarios. Recordemos que los diputados no pueden tocar cosas distintas a las que estén en el presupuesto extraordinario que manda el gobierno a la Asamblea, pero en esto hubo un consenso, digamos, inclusive el Ejecutivo, los representantes del oficialismo estuvieron de acuerdo. Lo único que Pilar fue es como, ok, voy a apoyar la moción para que se incorporen esos recursos, creo que son como 3,000 millones de colones más, una cosa así. Sin embargo, si encontramos otra fuente de financiamiento que no sea de las partidas de donde se tomaron los recursos, les agradecería que en el plenario nos ayuden a aprobar esa moción para cambiar la fuente. Pero los recursos se van a aprobar. Yo te digo cuánto fue lo que y ahora con esta modificación de Jonathan, entonces ya eso queda cubierto, ya queda abierta, ya queda hecha autorización presupuestaria. 2.700 millones de colones. Para que agotada los recursos del 0,5 de FODESAF, el gobierno pueda reforzar vía presupuesto. Correcto. Entonces le damos el reconocimiento de congresista de la semana a don Jonathan Acuña por diligente y rápidamente conseguir el acuerdo y presentar la propuesta y conseguir el acuerdo político para que esto se tramitara de forma expedita. El FA tiene un tiempo de reacción bastante rápido. Muchas fracciones deberían aprender de ellos. Confirmo, pero en fin, eso es todo con estos temas. Está corto el programa de hoy. Miren las preguntas, ¿cierto? Aquí es donde se complica. Pero bueno, pasemos a la sección de Pregúntele a Lucho. Les recordamos que pueden enviar sus consultas en los comentarios en Spotify, en YouTube o enviarlas al correo may@delfino.cr. La primer pregunta, en un segundo, porque esto duró tampoco. Yo no estaba listo. Decirla. Dice, en la medida de lo posible les agradecería que nos informen en qué consiste el texto sustitutivo del proyecto de ley en cuestión. Es el 24.878. Este proyecto trata sobre la ley de regulación de perros. No, mentira, este es otro. Este es el de domicilio electoral. Traslado al domicilio electoral por medios digitales. Me preocupa que agilizar demasiado el trámite pudiera prestarse para abusos, como votar en un lugar donde no se es residente, al igual que hay candidatos que cambian su domicilio solo para optar por una diputación en otra provincia de la cual no son vecinos. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Consideran que sería conveniente que se establezca algún tipo de restricción en este sentido? Por ejemplo, se podría pensar en exigir que se presente un documento probatorio del domicilio, que la solicitud sea realizada a título de declaración jurada, algún plazo de permanencia mínimo en el lugar de votación antes de las elecciones, etcétera. Primero, unas aclaraciones. Las personas no necesitan cambiar su domicilio electoral para optar para ser diputado por una provincia distinta a la que residen. No hay una obligación de residir en la provincia por la que uno se postula, que eso no existe. Eso primero, eso existe única y exclusivamente para el régimen municipal, que uno tiene que vivir en los distritos o cantones para los cuales se va a postular. No veo que esto se preste para ningún tipo de abuso, principalmente porque el padrón electoral se cierra 4 meses antes. No tiene ningún sentido exigir un trámite físico para el cambio de domicilio electoral. Si además cuando votas en el extranjero puedes hacerlo en línea, o sea, ya se ha probado que se puede hacer y existe. Y el cambio de domicilio no genera ningún beneficio real. O sea, yo siento que si yo sé que el día de la elección voy a estar en Guanacaste porque la razón que sea, tengo un trabajo, tengo una gira, tengo un trabajo, si sé con anticipación que ese día voy a estar en Guanacaste y yo vivo en San José, debería poder cambiar mi domicilio electoral y votar en Guanacaste para no tener que ir a San José ese día a votar. Yo siento que yo sé que por lo menos a nivel municipal sí existe una relación entre el voto y el territorio más directamente, pero a nivel nacional, más allá de los diputados, que igual ni siquiera tienen que vivir en esa provincia para que yo los escoja, no hay, digamos, ningún tipo de relación. No veo mayor afectación porque recordemos que votamos por listas cerradas de partidos. Entonces, un partido inscrito a escala nacional va a dar lo mismo que votes en cualquier provincia. Estás votando por el mismo partido. Pero y en todo caso, ya metiste el caballo y perdí el hilo. Si yo siento, claro, los partidos no siempre tienen las listas con tanto tiempo, no se hacen públicas. Pero bueno, si yo sé que me gustan más los diputados de Alajuela que los de San José, yo debería poder ir a votar a Alajuela.
Porque aquí tenemos aquello de que los diputados cuando sean electos representan a la Si los diputados representan a la nación, mi voto también debería poder ser en cualquier parte. Yo escoger a dónde votar y no que haya requisitos de vivienda. Pero bueno, ese es nuestro criterio únicamente. Igual esto... lo que iba a decir es que no veo además ningún problema, digamos, a nivel de que se infle o se desinfle el padrón específico de alguna provincia. Porque, por ejemplo, la repartición de curules se hace por un tema de censo, no se hace por el tamaño del padrón. Correcto, y la repartición de curules se hace, efectivamente por votos válidos, no por el tamaño del padrón. Lo otro es que ese proyecto, más allá de nuestra opinión, ese proyecto ya no fue aprobado para esta elección, digamos. Si se aprueba sería hasta las municipales que se podría empezar a aplicar. Correcto. Y no tenemos el texto sustitutivo porque no lo han subido. Okay. Entonces no sabemos qué salvaguardas pudieron haber puesto o no haber puesto en el proyecto. La siguiente pregunta es de Alejandro Camacho, que dice, la Sala Cuarta dio la razón al periodista de Radio Surquí para que el gobierno revelara los montos pagados a sus troles que tienen por demostrado han publicado falsedades y que han exaltado la labor del gobierno. Al ser pagados con dinero de los costarricenses, no se convierte esa gente en funcionarios públicos y por otro lado, ¿no es esto acaso beligerancia política, Lucho? Que hay que aclarar varias cosas. Número uno, él no pidió el salario de los troles que están contratados en Casa Presidencial. Él pidió... De nuevo, esos fueron titulares tendenciosos. Él pidió los puestos y salarios de las personas que acompañaron a Rodrigo Chávez a su rendición de cuentas en la Asamblea Legislativa en mayo pasado. Dentro de la Casa Presidencial le respondió de manera omisa e incompleta, por los que le metió un recurso de amparo, y la sala ordenó darle toda la información que solicitó. Dentro de esas personas, que obviamente son funcionarios públicos porque están nombradas en un puesto en Casa Presidencial y reciben salario pagado con fondos públicos, hay gente que en sus redes sociales tiene perfiles en redes sociales o páginas que uno podría afirmar o alegar que actúan, se comportan o son troles. Ahora, yo no diría que son troles porque son páginas de personas, o sea, que la persona, o sea, no son páginas que la persona sea un troll falsas, que la persona tenga una opinión con la cual uno no esté de acuerdo no lo convierte en un troll. No, hay gente que hay gente real que se comporta como un troll. Yo, por ejemplo, te he dicho que yo veo varios diputados del Frente Amplio que sí se comportan como troles. Pero bueno, no son troles en el sentido de perfiles falsos que se utilizan para divulgar información. Y lo otro es que ellos dentro de, hasta donde yo tengo entendido, el tal profe Ariel aquí y otras personas que son asesores de Casa Presidencial, no podría considerarse beligerancia política porque yo no he visto en sus redes, por lo menos, mensajes proselitistas en horarios laborales. Exacto, eso es lo que ellos tienen prohibido. Es gestión, o sea, lo que son mensajes sobre el gobierno. Correcto. Sobre el gobierno no hay beligerancia. Y recordemos en todo caso que ellos no son unos funcionarios que tengan un puesto que tiene el rango más alto de prohibición de beligerancia. Ellos lo que tienen es la prohibición general de hacer discusiones político-electorales en sus horarios de trabajo. Por lo que fuera de ese horario pueden publicar, hacer lo que quieran. Inclusive en la misma Asamblea Legislativa hay asesores, hay inclusive funcionarios técnicos de la Asamblea Legislativa que son candidatos a diputados. Mientras no usen los recursos de la institución o su tiempo de trabajo para hacer temas relativos a esa candidatura, no hay problema alguno. Eso es todo sobre esa pregunta. La siguiente pregunta de Kabir Bonilla nos consulta que vio al presidente decir en una entrevista en Multimedios que la percepción del pueblo sobre el Tribunal Supremo de Elecciones es muy negativa, que la razón entre comentarios negativos respecto a positivos es 3 o 4-1. Si podemos verificar y corroborar dicha información. Yo busqué la información dentro de los estudios que hace el Cantar y Bope y dentro del CIEP y no hay nada que dé un dato de ese nivel de 3 o 4 negativos por cada positivo. La valoración del tribunal sobre en la encuesta del CIEP es de un 6,7, si no sé porque es de las más 6,7. Es como la cuarta más alta, si no me equivoco. Y se ha mantenido dentro del rango histórico que ha tenido el tribunal. Su punto más alto fue un 7,6 en marzo del 2018. De ahí bajó un toque en abril del 2021 a 5,9, pero repuntó a 7,2 en agosto del 22 y ahora está en 6,7. Entre 6 y 7 es el histórico. El tribunal sigue siendo una de las instituciones mejor valoradas en sus actuaciones por parte del pueblo, según las encuestas del CIEP, que son de las encuestas más serias que podemos tomar como referencia. La primera forma de darse cuenta de eso, incluso en redes sociales, fue la reacción que generó la famosa publicación masiva de Cayó la Mordaza, que el Ejecutivo tuvo que quitar en
sus primeras horas porque la mayoría de comentarios eran en defensa del tribunal y no en defensa del Poder Ejecutivo. Correcto. Entonces sí, era una mentira más del presidente. Oscar Arturo nos pregunta, ¿los diputados reciben aguinaldo o no? De ser afirmativo, ¿por qué es legal o qué base jurídica lo respalda? Y si no es legal, ¿se puede revocar o denunciar ese pago? ¿Ante quién y cómo se formula? Te saltaste las preguntas. Sí. Es que me pasa. Pero bueno, ya que mencionaste eso, hoja, dale. yo entiendo que los diputados sí reciben aguinaldo. Entiendo por algo que pasó Maya al chat de nosotros, es por una interpretación de la Sala Constitucional que dice que la remuneración tiene ciertas características salariales, pero por criterios de la Procuraduría General de la República no llega al tal punto de considerarse un salario. A ver, lo que no tienen los diputados es el pago de liquidación, porque no hay una relación laboral entre el Estado. Técnicamente ellos son patrones. No, exacto. No se les paga salario escolar porque no se hace la retención correspondiente. Recordemos, el salario aguilar es una retención sobre el salario bruto que se hace y se paga de forma diferida en enero del año posterior. Esa retención, como a ellos no se les hace, no tienen derecho a tenerla, pero dado que sí se considera salario y la ley de aguinaldos señala que todos los empleados y funcionarios públicos de la Asamblea tienen derecho al aguinaldo, ellos también se les reconoce ese pago. Lo que no he visto es que dentro de la página de la Asamblea Legislativa, donde reportan los salarios mensuales, salga el pago del aguinaldo como un mes adicional o en diciembre. Puede ser que esté en enero y que lo tengan diferido, porque yo siempre hago un mes atrás. No, yo creo que ellos limpian la base de datos para evitar cosas que luego se prestan, como para que Otto Guevara diga que un chofer de la UCR gana 30 millones de colones al mes, que es que recibe pagos retroactivos o este tipo de cosas. Entonces yo creo que ellos limpian esos datos antes de hacer eso. Allen Pena nos consulta, ¿cómo o de qué forma creemos que se puede sustituir el régimen municipal? No hemos hablado ya sobre eso. Yo no tengo una solución todavía definida, nada más sé que son demasiadas municipalidades y seguir dividiendo esto no nos va a llevar a ningún lado. Volvamos a los gobernadores provinciales. Exacto. Sí, esa es nuestra propuesta. Reducir cantidad de municipalidades. Lo otro es distribuir en términos de ingresos y población. Correcto. De una forma, no nada más, hagamos aquí una municipalidad, porque sí. O sea, que el gobierno sea sostenible para dar los servicios que tienen que dar. Mira, no va a tener recolección de basura ni servicios, pero qué bonito que tenga ahí un edificio. Pero qué bonito que el alcalde... Para contratar a mis pegabanderas ahí. Exacto, un saludo a Liberación. Sí, eso. Que la distribución se haga en base a población y cantidad de recursos que puede recaudar el gobierno local de una forma más equitativa. Y lo otro además es que a las municipalidades hay que quitarle ciertos poderes de decisión que tienen hoy que afectan a la colectividad, como el tema de su negativa de abrir rellenos sanitarios. Correcto. De hecho, el requisito que yo impondría fundamental para crear cualquier municipalidad, cantón, whatever, lo que sea, es que cada municipalidad, cada cantón, cada división territorial, la más grande que quiere crearse, tiene que tener su propio relleno sanitario y su propia prisión. Además, ¿su propio prisión? Sí. Mírame el lucho populista. No es populista. Los privados de libertad tienen un derecho reconocido internacionalmente de estar recluidos cerca de su lugar de domicilio para garantizar la relación con su círculo familiar. Así que sí. O sea, esos son los servicios básicos, mae. Cada unidad debería ser por sí mismo, tener los servicios elementales que necesita una sociedad funcional. Acueducto, recolección de basura, relleno sanitario. Y una prisión. Los servicios básicos para vos. Veme mi defensor de los derechos humanos. ¿Cómo estamos? José, ¿qué seguridad en este país? La siguiente consulta viene de José Cubero, quien nos pregunta si hay alguna ley que regule los vendedores ambulantes subpagados de las telefónicas o en el sentido de las empresas. De las telefonías, en el sentido de las empresas. Que regulen las cuales no sé. Yo salgo tampoco de mi casa que no sé de qué está hablando. La gente que en las calles vende los chips prepago de las líneas celulares. Hay gente en la calle que vende chips prepago. Se nota que este man no hace N cantidad de años a San José. O sea, yo tampoco, pero... ¿Y cómo hacía? Yo estaba en el colegio, los números... A ver, esto no voy a decirlo así porque no creo que sea legal, pero bueno. Los números prepagos son bastante degustados por un sector de la población. Porque el tener un número nuevo te permite ciertas facilidades o beneficios en ciertas aplicaciones, como por ejemplo de delivery en Uber,
que si te registras con una cuenta nueva, con un teléfono nuevo, te dan cierta cantidad de pesos gratis, descuentos, etcétera. Entonces hay gente que aprovecha eso para pasar comprando chips prepago para tener esos beneficios. Tengo un compa que prácticamente come gratis porque hace eso. Wow. Y lo que pasa es que ya creo que es después de 2 meses, si no recargas nada del número, el número vuelve al mercado a venderse. Entonces, Hay gente en la calle que venden los chips. sí, y los ¡Jesucristo! Por eso es que hay tanto, por eso es que le recomiendan, primero, por eso es que lo IJ ha dicho, debe haber más reglas a la hora de activar chips prepago, porque hoy por hoy se activan por mensaje, por llamada, es una hora muy súper rápido. Y además le recomiendo Cara de shock, yo. por ejemplo, ahora va a revisar si cuántos números prepago le han sacado al nombre de él. Entonces sí, tiene que estar pendiente de eso, porque en este país es súper sencillo sacar ese tipo de líneas. Wow. Si aquí tuviéramos células terroristas internacionales, no sería una mina de oro Correcto. para ese tipo de células. Te saltaste la pregunta de José Leonardo. No, suave. Hay otro en esta página, que voy por páginas. No. En todo caso, no respondimos la pregunta concreta. Nos quedamos en el tema de qué son los que si hay vendedores ambulantes. Qué terrible este muchacho. Barbaridad. La respuesta, José, es, mira, yo creo que a nivel, ahora venimos hablando de esto en el carro, como por otro tema. Hay que ver, número uno, en qué circunstancias esas personas reciben los chips, los chips de venta. Si hay un contrato de por medio, si les están pidiendo cierta cantidad de cuotas, si les dicen qué lugares tienen que venderlos, todo lo que pueda considerarse temas de subordinación laboral. Y ya ahí podría entonces verse si ahí cabe algún tipo de reclamo, pero a falta de conocimiento sobre cómo operan específicamente esos esquemas, pues no tendría una respuesta concreta. En todo caso, el Ministerio de Trabajo tiene una oficina pública gratuita en la que pueden obtener asesoría sobre esos temas. La siguiente. Leonardo. Saludos. ¿Hay razones de fondo por la cual se enterró el proyecto de ley de capitales emergentes? Razones de fondo, definamos que es una razón de fondo. Que yo veo más una razón ideológica que de fondo. Yo no veo ninguna razón. Ni ideológica ni de fondo. No. Entonces, ¿cuál es tu hipótesis del por qué lo rechazaron? Narco todos. Mentira. Estoy jodiendo. Doña está viendo demasiado los reportajes de Douglas. Estoy jodiendo. No, la razón es ideológica. El Estado no debería tener tanto poder Ahora, no, lo que dijo Laura Chinchilla, no nos importa que alguien pueda poner un proceso de embargo contra un defensor ambiental, pero sí contra posibles criminales y narcotraficantes. A ver. Coherencia. José Joaquín volvió a presentar el proyecto. Correcto. Y don Gilberto Campos de una vez anunció que está puesto el mismo porque según un oficio de la Fiscalía, no sé cuál que leyó, Costa Rica está próxima a revisión de su marco jurídico del Gafilat, me parece que es. Por lo que cualquier cambio legal en esa materia podría ser perjudicial. Qué conveniente. En fin. Mario nos pregunta, ¿hay alguna forma de medir la calidad de las intervenciones de los congresistas? No. ¿Cuáles diríamos nosotros que son los más elocuentes, congruentes, convincentes versus la papaya? ¿A quién podría, quiénes son los mejores oradores de la Asamblea? La vara no está tan baja, madre. O sea, cuando usted ve parlamentos de otros países, les voy a poner el mejor ejemplo, por temas idiomáticos, España. Usted ve a los diputados de España, madre, esos madres se pegan unas oratorias buenísimas, sin necesidad de estar leyendo. Acá no tenemos diputados que no puedan dar un discurso sin estarlo leyendo. Hay pocos. Y a pesar de eso lo leen mal porque ni siquiera ellos los escriben. Para mí, el mejor orador que tiene la Asamblea en términos de forma y fondo y consecuencia, digamos que es consecuente sería Jonathan Acuña. Yo tengo varios, digamos que en oratoria se la juega. Que a veces tienen sus buenos y sus malos. Carlos Felipe tiene las intervenciones. Carlos Felipe tiene muy bueno. Pero habla Paulina lee mucho. Es muy buena. Sí. El propio Elías Defensa, yo tengo que reconocerlo. Aunque no esté de acuerdo con nada de lo que dice, es como Otto. Uno puede estar en contra de todo, absolutamente todas las palabras que Otto dice, pero no puede negar que el señor sabe hablar. Correcto. Ajá. Del PUS, ¿quién más? No, del PUS yo creo que Carlos Felipe, el resto están un poquillo flojos en temas de oratoria, de liberación.
José Joaquín, aunque también me parece que lee. Mucho. Muy pocos, honestamente. Yo creo que no, los partidos políticos no los capacitan en ese tipo de temas. Bueno, Los vi. la última Pero consulta. problemas de calidad de discurso no hay forma, eso es muy subjetivo. Y yo puedo decirte, un diputado que me lea un discurso y es un mal discurso. Eso es una subjetividad. Un diputado que lo que hace es pasar un video de algo y no hablar nada en todo el segmento, como hace Pilar. Un diputado que usa teleprompter no cuenta tampoco. Además, Sí, en fin. La siguiente consulta es sobre el proyecto ley 24.124, que este es un proyecto que regula los perros guías y de asistencia. que me confundo. Nos consultan cuál es el estado de ese proyecto y si el impacto es más de afectación que beneficio, qué tan real. Nos mandó un análisis, un video que pasaron en el análisis. ¿Qué tan real es ese análisis, Lucho? Yo revisé el proyecto, el texto actualizado, está dictaminado ya. Está actualizado, pero no está actualizado. Me parece que el proyecto tiene un problema de fondo, que es lo que denunciaron en redes sociales personas no videntes que utilizan perros guías. Y es que en el país no existen academias de adiestramiento certificadas para este tipo de perros. Entonces, las personas que tienen perros guías entrenados como tales, tienen que traerlos del extranjero y se pide muchos requisitos. Digamos, dice que tiene que haber una actualización anual sobre el manejo del perro guía, lo cual es imposible de realizar en este país porque no existe, digamos. O sea, yo siento que este proyecto serviría si en este país hubiera academias de entrenamiento que tienen y ponen a disposición de las personas estos perros. Pero el proceso de adiestramiento de estos perros es sumamente complejo. Digamos, primero seleccionan a los mejores cachorros y de los que seleccionan son como un par salen, digamos. La cantidad de oferta que hay de los perros guías realmente entrenados versus la demanda es desproporcional y está regulando algo que en este país no existe, lo cual le pondría trabas a las personas no videntes que tienen, que ya lo consiguieron, exacto, y que ya consiguieron traer uno del extranjero. Ese es el primer problema que le veo. Hay una de las cosas que se mencionaba en el video que vi en redes sociales, que era una señora usuaria usuaria de este servicio del perro, que ya se resolvieron porque el texto original decía que si el perro se retiraba, pues ya llega una edad en la cual no puede seguir. La persona nada se iba a decidir qué pasaba con la mascota y no se quedaba. Ya eso se arregló en el sustitutivo y dice que la persona, si tiene un vínculo con el perro, se lo puede quedar y nadie se lo puede quitar. O sea, aunque el perro ya no trabaje, se puede quedar como su mascota. Y toca. Pero más allá de eso, el proyecto me parece que va a generar más trabas y problemas a la poca población que tiene acceso a estos perros que lo que va a beneficiar a algo. Yo sacaría, porque ahora lo que hay muchos son perros que se llaman animales de asistencia emocional, los cuales no están tampoco regulados en este país. Pero bueno, dale. Perdón. El texto dictaminado, que es el último texto actualizado, Es el que revisé, tiene problemas de constitucionalidad según el informe del Departamento de Servicios Técnicos, que lo pueden leer, está en esta plataforma. Y dice que una vez solventados, si es que lo solventan, el resto es un criterio de conveniencia de oportunidades si se aprueba o no. Este proyecto está delegado a la Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera. Nada bueno ha salido de una plena nunca. Lo bueno es que el proyecto todas estas semanas ha sido pospuesto porque como esta población se ha hecho escuchar, obviamente los diputados están analizando qué hacer con ese proyecto, cuáles mociones presentar, si hay mociones de texto sustitutivo que presentar, todo este tema. Así que mi recomendación adicional es que además de todo lo que ya han hecho, si pueden darse la oportunidad de ir los miércoles a las 5 de la tarde a la asamblea, al salón de la Comisión Plena Tercera, a hacer presión, a hablar con los diputados que integran esa comisión para proponer mejoras al texto antes de que avance. Mi recomendación. Recordemos que en las plenas hay unos trámites medio distintos a los de plenario. En las plenas si se aprueba, digamos, se abren los mismos 2 días de mociones de fondo, pero si en alguno de esos 2 días se aprueba una moción de texto sustitutivo, el resto de mociones se declaran inadmisibles, el proyecto tiene que volver a mandarse a consulta y tiene que volver a mandarse publicación a la Gaceta. Entonces esas son como las trabas procedimentales que pueden ayudar, de las que pueden apoyarse para retrasar el proyecto lo suficiente para que se puedan escuchar sus observaciones.
Gracias. Mi recomendación a la Asamblea es que archive este proyecto porque viene a regular algo que no es un problema y genera más problemas que los que busca solucionar. Saludos. Esas son todas las consultas por esta semana. Les recordamos que nos las pueden enviar en los comentarios en YouTube, en Spotify o al correo my@delfino.cr. Pasemos a la última sección de esta semana, que son las mejores y peores propuestas de la semana. La ideota de la semana viene, que como todas las últimas 3 semanas, cortesía de la diputada Rosaura Méndez, quien esta vez decidió que todos los problemas de la provincia de Cartago se van a resolver declarando como institución benemérita al Colegio Universitario de Cartago. La diputada lleva 3 semanas consecutivas en las que presenta por lo menos un proyecto de declaratoria de benemeritazgos a instituciones o a personas. Ya fue, señora, ya. Deje de inflar sus números. Suficiente. En temas más importantes, don Gilberto Campos tuvo un cambio ideológico y pasó de cuestionar que el Banco Central sea una institución que tiene demasiada información de los costarricenses a considerarla el lugar apropiado para que la unidad de inteligencia financiera que actualmente está en el Instituto Costarricense sobre Drogas esté ubicada. Dice que en el ICD no hace mucho y que lo mejor es que sea el Banco Central quien tenga esa unidad de inteligencia financiera y se haga cargo de tener toda la información sobre posibles, ¿cómo es que se llaman? Los reportes de operaciones sospechosas. Me parece, yo quiero señalar, reconocerle al diputado el cambio en su posición. Esperemos que se deje de quejar cuando el BCR le pide información a su jefe. Entonces, porque si creemos que ahí es a donde está más segura la unidad de inteligencia financiera, no podemos después quejarnos de que tengan acceso a otro tipo de informaciones. Señor, apoyo su proyecto, pero deje la payasada. Adicionalmente, el diputado Carlos Felipe Molina presentó un proyecto de ley para ponerle una contribución especial, que se llama contribución especial, para no decirle impuesto, pero esto es un impuesto, a las entradas al Parque Nacional Chirripó. Estoy de acuerdo con el proyecto en términos de que los recursos que genera el Parque Nacional no se quedan o no tienen una vinculación directa con el cantón que hospeda y recibe y tienen el Parque Nacional. Recordemos que todo cantón que tiene un Parque Nacional básicamente ve limitado su territorio a actividades económicas por tener un Parque Nacional dentro de su territorio, entonces debería recibir... Eso es una forma ecologista de verlos. Debería recibir una compensación económica por los recursos que ese propio parque genera, digamos. El Chirripó es uno muy visitado. Lo que no estoy de acuerdo con la propuesta de Carlos Felipe es que él establece que de todo lo recaudado, el 50% va a ir para 3 organizaciones en específico, que son la Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano, la Asociación de Mujeres Generaleñas y la Asociación de Desarrollo de San Gerardo de Ríos. Eso se dejan la mitad de lo que esto genere. Adicionalmente, 45% iría a la municipalidad para proyectos de interés educativo, cultural, deportivo, turístico y demás, y un 5% para el SINAC, el Sistema de Áreas de Conservación, únicamente para los gastos administrativos que se le genere por tener que porque el SINAC sería el ente recaudador de este impuesto, contribución especial. Y si le sobra plata de eso, después de los gastos administrativos, los puede usar para la mejora de las instalaciones del parque. Me parece una mala distribución de los recursos. La idea me parece bien. El aumento... A ver, actualmente son 4.500 nacionales, $21 extranjeros, entonces pasaría a unos 6.700 nacionales, $31 para extranjeros. Y sí, el único problema es que tenga esas asignaciones específicas. Siento que se podría redirigir de otra forma. Después, la diputada Catherine Moreira, no contenta con que nuestro sistema de pensiones tenga problemas estructurales, decidió que la forma de resolverlos era que los bomberos se pensionen a los 55 años, siempre y cuando tengan 30 años de servicio activo y 320 cuotas. Recordemos que los bomberos tuvieron una pensión hasta el 92, que les permitía pensionarse a los 50. Después de eso pasaron al IBM como todos los mortales a partir de los 65. La propuesta es que baje al 55. Me parece que esta es una reacción directa a los comentarios que había hecho el presidente con el tema de las pensiones del OIJ, y por qué a los bomberos no. En fin, no me parece que sea algo razonable según el estado actual de nuestro sistema de pensiones.
Y finalmente el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para facilitar la operación de inversores extraterritoriales en los mercados de valores locales. No lo he podido revisar muy bien, no entendí muy bien de qué habla, pero aquí está metido todo el tema de las bolsas de comercio, entonces siento que esto hay que pegarle un ojo porque claramente hay... ¿Las bolsas de comercio? No, quiere que la inversión extranjera que actualmente no puede invertir en bolsas de comercio pueda hacerlo. Entonces mucho ojo en la asamblea a este proyecto y las personas que saben más del tema, por favor revísenlo. Es el 25.244. Eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima. Delfino.cr presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.